¿Sabemos que se vota en la elección judicial? Mire, profe, este chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Sí, así se ven algunas de las campañas de quienes aspiran a ocupar uno de los 881 cargos del Poder Judicial que se votará este 1 de junio y campañas que iniciaron el pasado 30 de marzo. Durarán 60 días para que te vayas preparando. Y sí, da mucho cringe. Pero si lo piensas bien, la culpa no es de quienes aspiran a esos puestos. Esas personas son juzgadoras, no políticos acostumbrados a hacer el ridículo en las campañas. Pero eso es lo que decidió el pueblo bueno y sabio. ¿Cómo pasó? Calma, que aquí te lo explico a profundidad. Primero, contextito. En febrero del 2024, en el último año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador impulsó un mega paquete legislativo en el que venían, entre otras cosas, una reforma al Poder Judicial. Sus razones, escúchalas por favor. No tiene remedio el Poder Judicial. Y entonces, para despodrirlo, se buscó un plan A que falló, se buscó un plan B que falló y se buscó un plan C que sí, avanzó. Básicamente, ese plan consistía en que durante las votaciones de julio de ese mismo año, la gente le diera a Morena todo el power. Dame todo el power para que tenemos en la... Y la gente se lo dio. El 2 de julio, el partido en el poder se quedó con el 73% de las curules en el Congreso. Ojo, aquí hay varios huecos legales de cómo se consiguió eso, pero para fines prácticos vamos a darlo por hecho. El caso es que con esos números el oficialismo tuvo los suficientes votos para aprobar una reforma que propuso un cambio radical al funcionamiento del actual Poder Judicial, el cual ciertamente ha fallado muy bastante en su chamba de aplicar las leyes, resolver conflictos y proteger los derechos humanos. Como parte de esa reforma habrá, por ejemplo, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ni siquiera sabías, resulta que eran 11 ministras y ministros. Bueno, ahora van a ser solo 9. ¿Por qué? Porque sí. Además, se redujo el periodo de su encargo de 15 años, ahora nada más serán 12 años, ¿ok? También se eliminó una cosa que se llamaba el haber de retiro, que era básicamente una prestación económica que se le daba a los trabajadores al finalizar su vida laboral activa. También se estableció un tope máximo de remuneraciones. Otro de los puntos de la reforma es que se propusieron nuevas reglas procesales para hacer la justicia expedita, o sea, más rápida. Se aplicó que se estableció que los cargos fiscales deben resolverse en un máximo de 6 meses y en menos de un año los que son asuntos penales. O sea, primero rápido y luego bien. También con la reforma se prohibió otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Exacto, si tú tampoco sabes qué significa esto, no te preocupes, muy probablemente la gente que se está postulando tampoco lo sepa. Se supone que en el centro de esa reforma está la idea de democratizar la elección de las autoridades judiciales, o sea, que el pueblo bueno y sabio, vote a los más de 1,600 puestos gubernamentales entre jueces, magistrados y ministros. Entonces, ahora todas esas personas serán sometidas a elecciones populares escalonadas, o sea, el 1 de junio se elegirán ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y en 2027 se votará la otra mitad. ¿Por qué se hizo así? Dirás tú con genuina duda. Pues básicamente porque son un montón de puestos para votar. De hecho, tan solo así como están, que son la mitad, ya son alrededor de 5,379 candidaturas entre federales y locales. Para que te des una idea, déjate muestro cómo van a ser las boletas. Sí, no hay logos, solo nombres y números, y en cada boleta puede haber más de 70 aspirantes. Cada ciudadano va a recibir 6 boletas para votar los cargos federales, más sus boletas para cargos locales. Eso sí, coloritos tienen muchos y numeritos también. Pero bueno, ¿y qué tiene que sean tantísimas candidaturas para elegir? Bueno, pues aparte de la respuesta obvia de que tienes que elegir entre poco más de 5,000 candidaturas, Georgina de la Fuente, socia de la consultora Estrategia Electoral, especialista en elecciones, nos explica, digamos, otros pedillos que implica esto. Eso implica una operación electoral enorme, porque aquí te estoy hablando solamente de los cargos federales. Desde luego el Poder Judicial es un sistema muy complejo y muy grande. Se eliminó el sistema de carrera que tenía el Poder Judicial al hacerlo todo esto por elección popular. Pero además están los tribunales del ámbito local.
Así como en las elecciones políticas tenemos cargos federales y cargos locales, también en el Poder Judicial hay tribunales federales y hay tribunales locales, ¿no? Que se encargan de aplicar las leyes locales. Ahora, ¿de dónde salieron todas esas cantidades de candidatos y candidatas? Ah, pues aquí te va el truco. Las propuestas de los candidatos a ministros, magistrados y jueces no correspondió solo al Poder Judicial, que en teoría es un poder autónomo y pilar del equilibrio democrático y todo eso. Bueno, las propuestas de quienes ocuparán estos puestos salieron también de los otros dos poderes, el Ejecutivo, o sea, la presidenta, y el Legislativo, o sea, las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Cada poder tuvo la oportunidad de proponer sus propios jueces, magistrados y magistradas. Y solo como un datito pequeño, que es importante que sepas, ¿sabes de qué partido es el Ejecutivo? Ajá, de Morena. Bueno, ¿y sabes quién tiene la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados? Ajá, Morena. Pero entonces eso de que el pueblo los elegiría, ay, bebé. Pero a ver, las personas esas que se van a poner a votación, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? Las jueces y jueces de distrito son las personas encargadas de resolver juicios de amparo en conflictos civiles, penales, administrativos y laborales. Su jale es la protección de nuestros derechos frente a acciones u omisiones de las autoridades y también juzgar delitos como delincuencia organizada y otros de alto impacto para la vida nacional. Los juzgados en los que laboran se llaman órganos jurisdiccionales de primera instancia. Las magistradas y magistrados son quienes resuelven juicios de amparo directo contra sentencias definitivas y recursos de revisión contra resoluciones de jueces de distrito. Básicamente son quienes están encargados de resolver los conflictos entre particulares en asuntos federales, proteger los derechos humanos, intervenir en conflictos que violan las garantías individuales y dictar y firmar sentencias, entre otras cosas. Ejercen su función en un lugar que se llama tribunales colegiados de circuito, que son órganos de segunda instancia, o sea, primera y segunda. Se les llama colegiados porque en ellos son 3 magistradas y 3 magistrados y votan cada caso, a diferencia de los juzgados donde solo una persona decide. ¿Le vamos entendiendo? Es que si todo suena muy jurisprudencial, es porque lo es. Pero esto es lo más fácil que te lo pude contar. Por último, están las ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son la tercera instancia, o sea, el máximo tribunal de justicia del país, y se encargan básicamente de interpretar y aplicar la Constitución, resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de las leyes. Ok, si no lo has entendido, vuélvelo a poner. No te juzgo, porque no soy jueza, pero bien podría, porque todo el mundo se puede postular. Ok, ¿y quién se va a encargar de organizar todo esto? Dirás tú, con genuina duda también. Bueno, pues va a ser el INE y los organismos públicos locales electorales, así como las otras elecciones que conocemos, nada más que con un montón de menos dinero. Originalmente, este organismo había dicho que necesitaban poco más de 13,000 millones de pesos para organizar las elecciones. Pero la presidenta dijo, ¿cómo que 13,000 millones? Es muchísimo. Les voy a dar 5,000. Y con eso, organícense. Al final, hay como que regatearon y pidieron, dame 5, no contiene, le sube PIB, y finalmente quedaron un poquito más de 6,000 millones de pesos. Pero con todo y eso, como que dijeron que pues a ver, porque además 12 de los 19 estados que también participarán en esta elección andan en ceros para organizarla, pero les dijeron que no le hace, que así se la tienen que aventar. Bueno, ¿y cómo vamos a elegir a las y los candidatos para saber por quién votar? Ese es otro asunto, por decirlo menos, curioso. Las candidatas y los candidatos no van a recibir recursos públicos para hacer campaña como sí lo hacen los partidos políticos, ¿no? Entonces, cada quien es rásquese con sus propias uñas, cada quien hace campaña. Pero aquí la gran crítica, desde luego, es cómo hablamos de elecciones sin tener acceso a información, ¿no? Y que el acceso a información pues es parte de hacer campaña, ¿no? De que las personas puedan hacer campaña, presentarse ante la ciudadanía, sus propuestas, quién eres tú. O sea que me estás diciendo que quien tiene más dinero tiene más posibilidades de hacer campaña. Sí, básicamente sí. Pero, por ejemplo, ahí te va la disparidad. Una persona como Yasmín Esquivel, pues sabe que ella tiene que hacer campaña para todo México, porque la Suprema Corte pues tiene jurisdicción sobre todo el país. Pero una persona que va para magistrada de circuito, pues dado que no empata la geografía electoral con la geografía judicial, pues ¿dónde va a hacer campaña? ¿No? Por ejemplo, hay una que es aspirante, que se llama Marta King, que ella es aspirante a una magistratura de circuito. Ella no sabe dónde va a hacer campaña, porque el INE no ha logrado determinar esta geografía que divida los circuitos judiciales y que les permita tener claro en qué ámbito territorial van a poder ellos ir a solicitar el voto de la ciudadanía.
Entonces, así no solo estará en ventaja quien tenga más dinero, sino también quien tenga más y mejores relaciones, quien le sepa más a las redes sociales y quien logre caerle bien al pueblo. Imagínate tú eso. Una persona que juzgará a otras está siendo elegida por si te cae bien o no. Por eso hay quienes hicieron este tipo de cosas para promocionar. Soy Dora la Transformadora. Y yo no sé si esta ministra es o no capaz, pero el asunto es que quienes van a votar seguramente tampoco lo saben. Claro que también hubo otras candidaturas que le apostaron un poco más a las propuestas formales, pero son perfiles que muy probablemente no se van a viralizar, porque la elección de juzgadores y juzgadoras no tendría por qué basarse en qué tan bien saben hacer un video en TikTok, sino todo esto suena muy complicado de entender, yo lo sé. ¿Y sabes por qué suena muy complicado de entender? Porque es muy complicado de entender. Pero bueno, al final la elección ya está acá. Y si quieres conocerles, justamente el INE creó este sitio que se llama Conóceles, que es un espacio para difundir los perfiles que están buscando ser votados. Por lo pronto, habrá que esperar y quizá, de repente, para el 2027, todo se acomode. O quizá no. ¿Tú qué piensas?